Ustedes conocen que me encanta desmontar la mentira de todos aquellos que quieran hablar de bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Lo hemos abordado aquí en muchísimas ocasiones y hemos dicho cómo la palabra bloqueo encierra un término militar que es totalmente inefectivo y que es totalmente fuera de contexto para explicar el embargo comercial que tiene el gobierno de los Estados Unidos hacia el régimen de La Habana. Y ahí tiene la primera diferencia. Es un embargo, no un bloqueo. Y un país puede establecer un embargo unilateral para sancionar a quienes ellos consideran que están violando los derechos humanos o cualquiera de las otras leyes internacionales. En el caso del régimen cubano, este embargo comenzó después de que el régimen cubano expropiara y no quisiera pagar, y no quiso pagar, y no quiso pues darle el dinero correspondiente a los americanos y a las empresas americanas cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba en la década del 60. De ahí usted tiene la génesis del embargo, que luego posterior fue modificado y fue regulado por el Congreso de los Estados Unidos y fue codificado y tiene como principal vínculo llegar a un acuerdo de cómo el régimen tiene que pagar por esas propiedades confiscadas. Eso es número uno. Segundo, de que Cuba tiene que existir, para Estados Unidos negociar con el régimen de La Habana, debe existir en Cuba libertad, elecciones libres, que no existan presos políticos y, por supuesto, que esto sea considerado y reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Pero es un embargo cuyo punto principal le impide al régimen cubano entrar al mecanismo internacional de la banca internacional. Que los bancos norteamericanos no le den crédito al régimen cubano. Pero no impide que Daniel Benítez, ciudadano cubano que tiene su negocio privado, pueda establecer y pedir créditos en los bancos cubanos. Para nada. Pero es la parte que el régimen cubano no habla. ¿Por qué? Porque si Daniel Benítez no puede establecer esa línea de crédito y no puede establecer negocios con la banca norteamericana, es porque el régimen cubano lo impide. Y para que ustedes vean cómo precisamente esta mentira que el régimen cubano te quiere vender de que son un país bloqueado, se cae de una manera muy sencilla. Hablamos que bloqueo viene de una palabra militar, que es decir, una nación bloqueada por efectivos militares. Yo quiero que ustedes me expliquen cómo un país bloqueado puede comprar en los Estados Unidos, aquí se los puse, más de 170 millones de dólares en alimentos y comida. Son un país bloqueado, ¿verdad? Como un país bloqueado, aquí se los puse, puede establecer una línea de crédito de millones de dólares para la compra de armas. O como un país bloqueado. O puede tener un proyecto militar con Sudáfrica que le ha reportado unos 70 millones de dólares. Sí, no leyó mal. Como un país bloqueado puede tener un proyecto militar con Sudáfrica que le ha dado 70 millones de dólares aproximadamente, 67.811.321 dólares. Ha pagado la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica a los militares cubanos por el denominado Proyecto Tusano, mediante el cual técnicos cubanos habrían reparado al menos 100 vehículos de esa fuerza en los últimos 7 años. Pero no se queda ahí. De acuerdo con el reporte del sitio Defense Web, que se los muestro en este minuto, aquí está. Dice, los técnicos cubanos que trabajan en ese país desde 2014, reparando y conservando parte del equipamiento militar con años de explotación que tiene Sudáfrica, también han realizado transferencia de habilidades a empleados locales. Según fuentes del ejército, 1.386 empleados formaron parte del proyecto y de ellos 319 recibieron calificaciones oficiales y 483 fueron transferidos de regresos a sus unidades originales en las que se encuentran trabajando. ¿Cómo un país bloqueado, como asegura el régimen cubano, puede hacer proyectos militares con otra nación? Explíquenme. ¿Cómo un país bloqueado colabora con el ejército sudafricano, que ha enviado a decenas de estudiantes a cursar diversas materias en Cuba
Por ejemplo, en 2015, 25 sudafricanos estaban estudiando para convertirse en médicos y 30 miembros del personal de la Fuerza Real de Sudáfrica estaban aprendiendo el oficio de mecánico de motores y otros oficios técnicos. ¿Cómo un país bloqueado puede capacitar a militares de otros países, oficiales de alto rango, pilotos y soldados, según la nota que ha hecho además una reseña Cibercuba? ¿Cómo un país bloqueado puede, hasta el momento, al día de hoy, entrenar a 10 oficiales superiores del servicio de la Fuerza Real de Sudáfrica que están en un programa estratégico de defensa y seguridad en la isla? ¿Cómo 20 oficiales están inscritos en un programa cubano de Estado Mayor y Mando Superior Conjunto durante el mismo periodo de tiempo? Que me expliquen cómo un país bloqueado puede entrenar a 75 militares sudafricanos que están en la isla. Que me expliquen cómo un país bloqueado puede recibir casi 68 millones de dólares por los entrenamientos a pilotos, a entrenamiento técnico de aviación, a los ingenieros en la aeronáutica, pueden estar viajando por el mundo. ¿Cómo lo puede hacer un país bloqueado? ¿Cómo puede ser que un país bloqueado, como el régimen le encanta decir, gaste millones de dólares comprando armas? Yo quiero que ustedes me expliquen cómo puede suceder eso. ¿Cómo ustedes me pueden decir a mí que ustedes son un país bloqueado y Cuba compra armas en Rusia y en España? O sea, nuevamente volvemos al punto. No hay peor ciego del que no quiere ver. Ustedes están viendo que hablamos de los millones que gasta Cuba. Miren la tecnología que usa el país bloqueado utilizando Windows para entrenamientos militares. Windows, que es una empresa americana. Pero eso sucede en un país bloqueado. Un país bloqueado donde no hay dinero para medicinas, para comprar medicinas, para arreglar las termoeléctricas. Pero sí hay dinero para gastar en armamento militar y represivo. Eso es lo que sucede en Cuba, ¿eh? Eso es lo que sucede en Cuba, donde me encanta colocarles estos videos para que ustedes entiendan la dimensión del lavado de cerebro y del lavado mental que hace el régimen cubano. Como cuando van a foros internacionales y piden el fin del bloqueo, usted escucha las traducciones al inglés que te hablan del embargo. ¿Por qué es un bloqueo de queso? Y es un embargo que lo que impide es que los del régimen, las empresas oficialistas del régimen, puedan establecer y hacer contratos con empresas y bancos norteamericanos. Pero no impide que usted, si tiene su negocio privado, pueda establecer relaciones comerciales con los Estados Unidos. Pero lógicamente, al régimen cubano le interesa seguir vendiendo esa idea de la isla redentora, del pequeño Caimán, del David contra el Goliat, cuando realmente el que sufre el David es nuestro pueblo, que es el que está bloqueado por esa dictadura que impide el progreso. Así que cada vez que salga alguien a hablarle del embargo, del bloqueo, usted le dice, bueno, ¿cómo un país bloqueado puede tener proyectos militares millonarios con Sudáfrica? ¿Cómo un país bloqueado puede comprar millones de dólares en armas en Rusia o en España? ¿Cómo un país bloqueado puede tener relaciones comerciales con más de 180 naciones en todo el mundo? ¿Cómo un país bloqueado puede gastar cientos de millones de dólares en la nación que te bloquea? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Gracias a todos los que llegan.